Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 4746 diagonal 2021, que nos va a permitir reflexionar sobre el alcance del derecho a la vivienda y también sobre el diseño de la política tributaria del Estado mexicano. Cómo se diseñan, cómo se implementan las deducciones fiscales específicamente. Bueno, para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Juan Jaime González. Juan Jaime, bienvenido. Allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Un gusto recibirte nuevamente. Gracias. Y también a Jazmín Bonilla. Jazmín, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Mucho gusto en estar aquí de nueva cuenta. Y para nosotros de recibirte, eres muy amable. Y pues empezamos contigo. Cuéntanos cuáles son los hechos. Es un amparo directo en revisión y por tanto pues hay una secuela procesal, hay una serie de hechos que son muy relevantes para entender el caso. Si fueras tan amable. Claro, esto comienza con una obligación a las que estamos sujetas todas las personas contribuyentes, ¿no? A todas las personas que trabajamos y que nos quitan el ISR, ese momento lamentable quincenalmente, pues tenemos que presentar una declaración anual. Entonces, bueno, las personas que depositan todo esto en sus contadores o que no tienen como mucha noción fiscal, la declaración anual es el momento en el que tú le informas al fisco todo lo que ganaste, todos tus ingresos y las deducciones a las que tú tienes derecho, ¿no? Dependiendo del régimen fiscal en el que estés, habrá ciertas deducciones a las que tú tienes derecho a participar. Una de ellas es justamente la que se somete a debate en este caso, que es las personas que adquieren vivienda por conducto de un crédito hipotecario. La ley de impuesto sobre la renta, el artículo 151, fracción cuarta, establece que pueden deducir a sus ingresos los intereses reales que hayan pagado por el crédito hipotecario de la vivienda, casa, habitación. Pues entonces, esta es una persona que presenta su declaración anual y poco tiempo después solicita una devolución de impuestos por diversos conceptos, entre ellos el pago de los intereses reales por casa, habitación. Pero, ¿qué sucede? Esta persona tiene dos casas. Una es un caso que es muy frecuente que pasa en la República Mexicana, que empiezas a trabajar en un estado de la República y por necesidades del servicio, por razones de trabajo, te cambias de residencia y entonces esta persona tenía una casa ya en una entidad federativa, muda de residencia a otra entidad federativa con motivo de un trabajo y en esa entidad adquiere vivienda. Entonces, su solicitud de devolución deriva de que en el nuevo lugar adquirió una vivienda y también quiere deducir los intereses reales de esa segunda casa habitación, tanto de la que ya había adquirido como de la segunda casa habitación. El SAT le niega o le devuelve parcialmente, como lo queramos ver, o sea, una parte de los impuestos se lo devuelve por otros motivos que no son estos de la vivienda y la parte de la vivienda le dice no te voy a devolver porque la ley dice que solo puedes deducir los intereses de una sola casa habitación, que es la casa en la que vives, ¿no? Tu casa habitación. Estando así las cosas, esta persona acude a un juicio contencioso administrativo federal y en el juicio contencioso, pues palabras más, palabras menos, le dicen la autoridad fiscal tiene razón, no te puede devolver por esta parte y le conceden la razón por otros temas que no son materia de este amparo, ¿no? Que son, tienes razón, en otros conceptos no te fundaron ni te motivaron la negativa, pero por lo que hace el tema de la deducción de los intereses reales, en esto no tienes derecho. No le gusta esta decisión y promueve un amparo directo en el que plantea la inconstitucionalidad del artículo 151, fracción cuarta. Y el argumento esencial es que ese artículo contraviene el derecho a la vivienda digna y decorosa. Básicamente, o en esencia, lo que alega es, a través de esa deducción reducida o limitada a una sola casa habitación, se está impidiendo que yo ejerza mi derecho a la vivienda porque no puedo adquirir vivienda para donde yo necesito vivir, ¿no? Donde estoy trabajando. Entonces, el colegiado no le da la razón y como no le gusta, interpone un recurso de revisión que le toca conocer a la segunda sala y así es como llega el asunto a la Suprema Corte. Correcto. Muchas gracias, Jazmín, por esta síntesis. Juan Jaime, la política tributaria del Estado mexicano, ¿qué es deducible, qué no es deducible? Finalmente la deducción es un beneficio que se da al contribuyente. Es como ¿cómo lo definimos? Como una ayudadita, como o al menos cierto tipo de deducible, ¿no? Aquí hay una clasificación, hay una tipología.
Muchas gracias, Miguel. De hecho, creo que es muy interesante la pregunta, porque creo que en el Estado mexicano además falta transitar a una cultura tributaria correcta, ciudadana, que conozcan los impuestos, que conozcan cómo se pagan, sobre todo en estos casos que además estamos hablando de personas físicas. Todas las personas físicas también están obligadas a pagar contribuciones y además son personas físicas que están bajo un régimen de salarios, Sí. que creo que es el grueso de la población que contribuye a las cargas públicas. Es muy interesante tu pregunta porque hay una categorización tratándose de deducciones. Y los temas fiscales siempre son complejos. Creo que primero tendremos que empezar con un concepto muy amplio que yo le llamo figuras aminorativas de la carga tributaria. Son muchas cosas lo que podemos encontrar. Encontramos condonaciones, exenciones, deducciones, y luego todo esto puede sonar muy confuso porque es qué y cómo funciona, ¿no? La deducción específicamente es un descuento que se hace, digamos, un descuento a un total de ingresos para el cálculo del impuesto. Normalmente al cálculo del impuesto tenemos el total de ingresos y se le aplica una tasa y nos da un resultado a pagar. Esta deducción, pues es un descuento o una minoración que se hace a total de ingresos para que esa masa de ingresos sea menor y por lo tanto al aplicar la tasa tengamos un impuesto menor a pagar. Pero cierto es que hay una categorización, porque lo que tenemos que reflexionar es por qué el Estado, o más bien la pregunta será, ¿el Estado tiene que reconocer deducciones? Si sí, ¿cuáles? ¿Y todas las tiene que reconocer o algunas participan de una naturaleza distinta? En la jurisprudencia de la Corte les han llamado estos nombres tan raros, les llaman deducciones estructurales y no estructurales. Ese término se acuñó en la primera sala y luego se llevó al pleno y pues ahora básicamente ha sido pues casi principio tributario para el control constitucional de normas fiscales. Pero como lo he dicho incluso en otros programas, en materia fiscal la Constitución no dice mucho. Es El correcto. 31 fracción cuarta dice que la ciudadanía está obligada a contribuir a las cargas públicas de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y es lo único que dice. Aunque sobre esa base históricamente se había construido mucho, Se ha había construido una mucho. profusa interpretación de qué es Exactamente. equidad, qué es proporcionalidad, Justamente. alcances Impuestos, derechos, aprovechamientos, Todo, ¿sí? sí, la o sea, tipología. ahí como que la creatividad, estoy pensando sobre todo en octava época, donde hubo Totalmente. mucha, pero incluso una jurisprudencia creativa, en el buen Sí, sentido, sí, lo sí. digo en el buen sentido, pero Sí, muy sistemática, reflexiva, muy ajá. sistemática. Sí, y que aparte le da sentido a entender justamente los tipos de deducciones. De esta frase yo subrayaría proporcional, o sea, la parte proporcional, que es proporcionalidad, porque ahí es donde la Corte empieza a dividir los tipos de deducciones. Y entonces te dice, hay algunos tipos de deducciones que no son propiamente parte, en estricto sentido, de la política fiscal, sino que el Estado sí te las tiene que reconocer. ¿Y por qué te las tiene que reconocer? Porque son erogaciones que tú sacas para generar el ingreso. Correcto, Entonces hay una correspondencia en que tú tienes que dar dinero, o sea, tú gastas para generar. claro. Como tú gastas para generar, no es un capricho del Estado, sino que más bien hay una obligación a cargo de reconocértela porque de otra forma no estarías contribuyendo proporcionalmente. Entonces tienen que reconocer esa deducción. A esto se le ha llamado, pues, que guarda una relación con la estricta indispensabilidad del gasto. Yo tengo ahí mis dudas porque eso se sacó de un requisito de la ley del impuesto sobre la renta. Pero bueno, se ha generado esta relación casi incondicionada entre erogar algo y el deber del Estado de reconocértelo. A esto se le llama deducción estructural. Pero lo importante, más allá del término, es decir que el Estado no está caprichosamente reconociéndote algo, sino que tiene una obligación de reconocértelo. Es casi un derecho. Eh, por el contrario, tenemos las llamadas no estructurales, que eso sí encuadra un poquito en lo que tú comentabas, en los llamados beneficios o gastos fiscales. Y bueno, en contraposición a las llamadas deducciones estructurales, lo que implica aquí es que aquí no hay una relación directa con la proporcionalidad, porque no son erogaciones para generar el ingreso. Claro. Se entiende mucho en el régimen de salarios, porque básicamente, o se ha entendido tradicionalmente, que el trabajador acude a su centro de trabajo y se le proporcionan las cosas necesarias para, pues, para generar justamente la fuente de riqueza que es este trabajo. Y por lo tanto hay una serie de deducciones que el legislador aquí sí no está obligado a reconocerlas, sino que más bien entran aquí sí ya dentro de la política fiscal. Son beneficios, son gastos fiscales, donde más bien lo que busca el legislador es o incentivar una conducta o beneficiar un régimen específico. Tal es el caso de los intereses, en este caso por crédito hipotecario, porque justamente lo que quiere hacer es generar una condición favorable y benéfica,
pero no bajo esta lógica de que lo que gasta para la casa necesariamente está relacionado con la generación de su ingreso, porque su Correcto, fuente de claro. trabajo pues es el régimen salarial, pero sí quiere generar una condición benéfica a favor de los trabajadores para que puedan tener mejores condiciones de acceso. Pues podemos discutir esta clasificación, porque Sin duda es algo que podemos discutir. Ahora, por ejemplo, regreso contigo, Jazmín. En el caso de las deducciones estructurales, parecería muy lógico que existieran porque si tú gastas algo para producir riqueza, ni modo que eso se sume a la masa total de ingresos a partir de la cual haces el cálculo de cuánto te toca pagar, porque finalmente ese dinero ya no quedó en tu bolsa. O sea, ese dinero finalmente, pues tú lo sacaste. Entonces, ni modo que pagues impuestos o que el cálculo se haga sobre algo que no te quedó. O sea, la lógica del pago de impuestos sobre la renta, por ejemplo, es pues sobre lo que te quedó, no sobre lo que tuviste que gastar para producir, etcétera. Entonces, parecería, más allá de que sea casi un derecho, ¿no? Pero parecería hasta lógico que no te sujetaran al pago de impuestos por algo que no tienes tú en tu bolsa, ¿no? Claro, y aquí me regreso un poquito a lo que dice Juan Jaime, es que hay cosas que es importante que el Estado reconozca, porque para que tú puedas pagar un tributo, no solo es lo que ganas, ¿no? O sea, típicamente se ha dicho que el impuesto sobre la renta grava el ingreso, Sí. ¿no? Pero es que no todos los ingresos, o sea, no pagas por el monto total de los ingresos. Por ahí, digo, habrá personas aquí en este momento que me vayan a querer matar, pero muy reducido. Muchas veces lo que se ha dicho es el impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad fiscal. O sea, en realidad, Lo que te queda al final lo es que efectivamente ganaste. Exactamente. O sea, no es, vamos a pensar en una de las personas más ricas del mundo que vive en México. Pues imagínate cuánto dinero puede ganar esa persona al año. Pero pues todo, o sea, todo lo que nosotros creemos que se puede pagar por el que vende, pues que gana por vender cigarros, teléfonos, ropa, agua, por todo lo que nos podamos imaginar, todo ese ingreso no se queda en su bolsa, ¿no? O sea, no es que esa persona sea rica, por porque todo lo todo que entra ese a su dinero cuenta. entra en su cuenta y ahí se digamos, queda. todo lo que facturan sus empresas, Exacto. etcétera. Para poder generar, o sea, para poder generar ese dinero, para tener estas cantidades de dinero, pues necesita comprar insumos, ¿no? Entonces, vamos a pensar, hace cigarros, bueno, pues es que la caja de cartón que sirve para la cajetilla, la pintura para la caja, el envoltorio, la hoja de papel arroz, el tabaco, todo eso son insumos para producir ese cigarro. Entonces, es como pues una simple resta. ¿Cuánto me gasté yo para hacer esta cajetilla de cigarros? ¿En cuánto la estoy vendiendo? ¿Y cuál es la diferencia? Y ese es posiblemente el costo, ¿no? Eso hay que sumarle por los gastos propios de una empresa. Lo mismo una persona física. Administración, gastos administrativos, Salarios, luz, salarios, teléfono, claro. agua, renta. Y esa diferencia es sobre la cual se aplica ya el cálculo del porcentaje de impuestos que corresponden. Exacto, es lo que conocemos técnicamente como base gravable, ¿no? La base gravable no es más que la cantidad que va a servir como base para calcular, para aplicar un porcentaje y saber cuánto te toca pagar de impuestos anualmente. Entonces, pues sí es importante que se reconozcan ciertas deducciones como obligatorias, que en este caso son las estructurales, porque son absolutamente necesarias para que tú puedas producir el ingreso, porque no todo lo que ganas al año se queda en tu bolsa, ¿no? Para tú poder ganar eso al año, necesitas efectuar ciertos gastos. Entonces, ahí ya empiezan algunas controversias, ¿no? Dependiendo del régimen fiscal en el que estés. Entonces, por ejemplo, las personas en el régimen de salarios no pueden deducir la gasolina. Hay personas físicas que estando en otro régimen sí la pueden deducir, ¿no? Entonces empiezan ahí las controversias de por qué si yo también necesito gasolina para llegar a mi trabajo, no la puedo deducir porque solo estoy como asalariada y por qué otras personas físicas sí. Que entonces ese tipo de conflictos son los que llevan a la Corte o a los tribunales colegiados, o en general al Poder Judicial de la Federación, a determinar si, por ejemplo, ese trato diferenciado es adecuado o no, dependiendo del régimen fiscal en el que estés. Pero esencialmente, lo correcto es, yo no te puedo cobrar por todo lo que ganas al año, porque yo sé que para ganar eso al año, tú necesitas hacer gastos. Por eso decía yo, al final del día, una lógica de cobro de impuesto, como es el impuesto a la renta, tiene que ser sobre lo voy a simplificar mucho, perdón, pero es lo que te queda en la bolsa. Sí, lo efectivamente Lo ganado, lo que te puedes gastar. lo que te puedes gastar. O sea, sobre eso,
pues tú dime si es el 25, si es el 30, si es el 35%, pero no me pongas ahí las cosas en las cuales yo gasté, porque ese dinero ya no está en mi bolsa. Claro, O o sea, sea, es lo que me queda para ir a comprar mis dulces. O sea, totalmente. literal, ese es mi Ahora, ingreso. decía Juan Jaime, a ver, en las no estructuradas, en las deducciones no estructuradas, digamos que ya hay una incidencia de diseño de política fiscal. Ahí el Estado, digamos, tiene un poquito más de margen Es o- buena onda. o es buena o no, ¿O no? es buena onda o no, ¿no? Exacto. Ya veremos. Pero en el sentido de que no parecería que existe con tanta claridad como ahorita ustedes dos lo han explicado, la necesidad de no tomar en cuenta para configurar la base gravable, pues a diferencia de las deducciones estructuradas, digamos todo lo que te gastaste, etcétera. Aquí como que el margen es diferente, a lo mejor un gobierno con un cierto sesgo ideológico a la derecha o de centro o a la izquierda, pues iría modulando las deducciones no estructuradas. ¿Lo ves así? Sí, y ahí está el peligro de las deducciones no estructurales. Digo, ahorita lo dije muy coloquial, pues en buena onda, porque el Estado o el país, ¿no? Cuando hablamos del Estado nos referimos al país o al gobierno correspondiente, lo que hace es, soy bien buena onda y te regalo esta deducción. O sea, el Estado lo ve como una dádiva graciosa del legislador de, porque soy buena onda, te voy a dar esto. Pero se vuelve peligroso porque precisamente como no son necesarias, como decía Juan Jaime, no son gastos estrictamente indispensables, como no son necesarias, el estándar para analizar si esa deducción es o no respetuosa de los principios constitucionales baja muchísimo. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a hacer un comentario, bueno, estrictamente personal, que muchas veces en sentencias se terminan justificando diciendo, es que está justificada porque es política fiscal. Bueno, es que todo es política fiscal, ¿no? Pasa mucho en las sentencias que cuando ves ahí un viso de que la deducción no está tan bien regulada, se termina justificando como no estructural, es política fiscal y pues el legislador tiene un amplio margen. Yo no soy de las partidarias en el que la política fiscal pueda justificar todo, porque pues todas las deducciones siempre van a ser con base en una política fiscal o tributaria. Me parece que siempre hay que como rascarle un poquito más, encontrar el sentido de la deducción. Pero eso es repito, el peligro de las deducciones no estructurales, que el estándar de análisis baja en cuanto a lo estricto, que puede ser un gasto estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque finalmente se trata de opciones a disminuir tu base gravable que te da el legislador, entre comillas, nuevamente, por buena onda, ¿no? Yo no estoy obligado a reconocerte este gasto porque no es necesario para generar el ingreso. Te lo estoy reconociendo porque soy buena onda. Ahora, estás tocando un punto de enorme relevancia y gran profundidad, que es la capacidad de incidir en diseños de política fiscal por parte de revisiones judiciales. Esto ha sido muy analizado, muy discutido. En esta misma Suprema Corte ha habido, dependiendo del momento histórico, diferentes aproximaciones. Yo recordaba la octava época, en donde se dio pues esto que algunos autores calificaron como la industria del amparo fiscal, en donde llegaban y llegaban asuntos. ¿Por qué? Pues porque la Corte le entraba y le entraba y le entraba y se llegaron a declarar inconstitucionales impuestos o decisiones de la política fiscal del Estado mexicano que uno diría, híjole, no, pues sí corresponde a un tribunal constitucional decir, vamos a grabar esto o lo vamos a grabar así o no, pero tampoco llegando al punto de decir, pues como es política fiscal, hagan lo que quieran, porque hay un marco constitucional, ya Juan Jaime citaba el 31 fracción cuarta, y además hay facultades de revisión en materia, no de revisión en el sentido técnico del recurso de revisión, sino de echarle ojo a ver, pues, qué están haciendo ahí, qué está haciendo el fisco, cómo incide en la generación de riqueza, cómo incide en la extracción de recursos de la bolsa de los ciudadanos, etcétera. Eso, pues un tribunal constitucional lo tiene que hacer. Pero la frontera no está fácil, ¿no? Pues mira, yo soy de las personas que cree que incluso ya hasta se abusó de la facultad de la revisión. Bueno, me parece que las últimas reformas judiciales han, pretenden fortalecer nuevamente esta parte como tribunal constitucional. Digo, pensando en la octava época, pues no estaba tan fortalecida la Corte como tribunal constitucional en realidad.
Pero bueno, a mí me parece que incluso hemos llegado al grado, o se había llegado al grado de que lo que se sometía a consideración eran cosas específicas. Voy a poner un ejemplo como absurdo, ¿no? Entonces, en el que lo que se pretendía era ver si se violaba equidad tributaria y si la gente por ahí un día está aburrida y ociosa, puede entrar al semanario judicial y busquen la palabra galleta o busquen pasteles o busquen algo así en el semanario judicial y se van a dar cuenta que hay jurisprudencias, ya digo, ya épocas anteriores, en las que se distinguía si los pasteles son o no galletas, si las galletas son o no pies. Entonces, llegó al punto en el que lo que se estaba discutiendo en la Suprema Corte era si la inequidad tributaria derivaba de darle a una quesadilla el mismo tratamiento de una flauta, ¿no? Entonces, Sí, 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 digo, sí. perdón que lo diga así, pero No, es no, para que las pero tienes personas razón, pero lo es vean, muy ¿no? buen ejemplo, claro. Entonces, pues, ¿qué le interesa al Tribunal Constitucional? Definir cómo medir la equidad tributaria. Eso es lo que nos importa. ¿Qué es la equidad tributaria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo en impuestos? ¿Cómo en derechos? ¿Cómo en aprovechamientos? ¿Cómo en contribuciones de mejora? ¿Cuál es la operatividad del principio? Ya el tema particular de que si una quesadilla es o no una flauta, o que si un yogurt sólido, porque eso sí pasó, ¿no? Que si un yogurt sólido tiene la misma cantidad alimenticia que un yogur líquido, pues eso ya es un tema de legalidad. Digo, aunque se haya relacionado con un tema de constitucionalidad como es la equidad, ya es un tema de valoración probatoria saber si las quesadillas son o no flautas, o si los sopes son o no chilaquiles, ¿sabes? Entonces, es bien peligrosa esta línea, como lo comentabas, porque a veces se termina como tribunal constitucional estudiando cosas que no son propias de un tribunal constitucional. Ahora, y por debajo de eso, pues también hay niveles de escrutinio, por decirlo así. Hay niveles de supervisión en donde de pronto se puede caer en el otro extremo. Y decir, bueno, como es política fiscal, pues ustedes verán, ¿no? Ustedes son Es que el... ese es el extremo. Ese es el Ajá. extremo. Ese es el Y ha extremo. costado mucho trabajo encontrar el centro. La verdad, bueno, a mí me Y parece... el centro se ha venido reconfigurando, creo yo, de esos extremos de otras épocas, etcétera, a un momento como el actual, en donde te encuentras este tipo de sentencias, digamos, un poquito más centradas, por decirlo así, ni de un lado ni de otro, sino estableciendo criterios que dejan margen a la autoridad fiscal, ejecutivo, legislativo, en el diseño de las leyes, etcétera, pero que no cierran la posibilidad que un tribunal constitucional esté echando ojo y viendo qué está sucediendo, ¿no? Con este tipo de cosas. Déjenme hacer una pausa y continuamos en esta discusión, en este análisis del amparo directo en revisión 4746 diagonal 2021. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión 4746 diagonal 2021. Regreso contigo, Juan Jaime González, para plantearte lo siguiente. ¿Qué sucede con esta lógica de deducciones no estructurales, pero vinculadas con el ejercicio de un derecho humano? Porque me parece que aquí la persona que finalmente llega a plantear esto a la Corte, lo que está diciendo, nos lo contaba Jazmín al principio, es, pues esto me lo tienen que reconocer en función de que yo lo necesito para mi derecho a la vivienda. Yo, digamos, había como toda esta argumentación, ¿no? El derecho a la vivienda, si es una vivienda, si son varias viviendas o cómo se ejerce el derecho a la vivienda, etcétera, pero te lo planteo en términos muy generales. Deducciones que no necesariamente son como las estructurales para generar riqueza, pero que sí están vinculadas a ejercicio de derechos humanos. De hecho, es muy interesante la pregunta porque en función de la categorización entre estructurales y no estructurales, en la jurisprudencia de la Corte el parámetro de control va a cambiar. Cuando se trata de estructurales, que es lo que es, no abundar tanto en esas porque no es el caso, pero nada más para tener claro eso, yo decía, subrayen la parte de proporcionalidad, son las que el Estado te tiene que reconocer. El estudio de este tipo de deducciones, justamente como estas erogaciones para generar gasto, ya ponía un ejemplo, Jazmín, yo gasto tanto en materiales, pero pues ese que gasté, pues me lo tienes que reconocer. El ejercicio de este tipo de erogaciones se analiza a la luz de los principios tributarios: proporcionalidad, equidad, legalidad y gasto público, 31 fracción cuarta. Solo esas, porque justamente surgen de la necesidad y de este criterio de proporcionalidad. Las que no son estructurales, justamente como no participan de esta, digamos, reconocimiento de fuente de riqueza como capacidad contributiva para erogaciones, para generar el ingreso, la Corte ha dicho,
estas no participan de los principios tributarios. Estas más bien deben ser analizadas a la luz, no significa que también sean absolutamente arbitrarias, sino que participan de todo el revestimiento constitucional a cualquier diseño de política fiscal. Aquí, por ejemplo, tenemos claramente, y profundizaré, el tema de vivienda, pero podríamos pensar a lo mejor en criterios generales de derechos económicos, sociales y culturales, progresividad, aunque también por ahí hemos dicho que no hay derechos adquiridos en materia fiscal, todo un rollo, pero Pero pensemos, pero te pongo salud, salud también. educación. Educación, sí, totalmente. Y eso es lo que lo hace muy interesante, porque justamente ahorita tenemos intereses reales en créditos hipotecarios, pero aparte de las deducciones personales del 151, que es el artículo completo, donde está la fracción que se analiza en esta sentencia, justamente tiene criterios muy interesantes relacionados con todo lo que dices. Gastos médicos, bueno, aportaciones para seguros de gastos médicos mayores, seguros de vida, colegiaturas, ¿no? Educación, salud, aquí vivienda. Y entonces justamente el revestimiento y el control constitucional tiene que ver a la luz de otros derechos, ¿no? Salud, vivienda. Claro, el criterio también sí es flexible. Y es flexible porque si bien hay una obligación del Estado a cargo de fomentar, promover y establecer garantías suficientes para que las personas puedan tener una vivienda digna, puedan tener un acceso a servicios de salud, la verdad es que, uno, el camino fiscal no es necesariamente ni el idóneo ni el más buscado, es a lo mejor un incentivo, porque claro, hay otro revestimiento de garantías que tiene que tener el Estado para que las personas puedan tener medicamentos, que puedan tener servicios de salud incluso dignos, que además son pagados con los impuestos, entonces ahí participa el principio de solidaridad, porque pues ya pagan impuestos y con esto en realidad tendríamos que tener servicios de salud dignos en el Estado, ¿no? No es ni la vía idónea, y además hay cierta flexibilidad, porque así lo ha reconocido la Corte, para que el Estado pueda diseñar su política fiscal. El control es flexible, le llaman laxo y flexible. Y más cuando se trata, desde luego, de ese tipo de deducciones no estructurales, que como tiene una calidad de beneficios, pues bueno, habrá que analizar ahí que básicamente no sean, por ejemplo, abiertamente discriminatorias, ¿no? Pensemos a lo mejor un establecimiento de una deducción entendida como beneficio fiscal, llevado al absurdo, siempre aquí es muy claro cuando llevamos al absurdo, pero que le diera reducciones de créditos hipotecarios solo a los hombres. ¿No? Una Una discriminación de discriminación de género. género o Correcto. una discriminación así muy abierta, donde dices, oye, Estado, no, pues no puedes hacer esto. Está muy padre el beneficio fiscal, está muy padre, pero pues lo tienes que dar con una característica de generalidad para todas las personas, ¿no? Y a la luz de todo el revestimiento constitucional necesario. Ahora, cuando hablamos de beneficios o de, pues bueno, de deducciones en relación al ejercicio de derechos humanos, ¿no estamos también necesitados, Jazmín, de observar deberes de fomento de acceso a ciertos bienes que constituyen esos derechos humanos? Por ejemplo, la vivienda. O sea, de acuerdo, en el caso que tú decías, salud, educación, a lo mejor el Estado te lo puede dar. En México la política de vivienda del Estado mexicano en los últimos años es: yo ya no hago viviendas, yo doy créditos para vivienda, las empresas de construcción hacen las viviendas, tú consíguete tu casa, pero no hay un deber de fomentar esto, no hay un deber de apoyar para que el ejercicio sea real, porque si no, el artículo 4 de la Constitución dice: tienes derecho a la vivienda, pero tú ráscate con tus propias uñas a ver cómo le haces, y eso está fuera del alcance de muchísimas personas en México. Mira, es un poco, y es un poco lo que se dice en esta sentencia. Digo, el problema con el argumento de la parte quejosa es que asume que el hecho de que solo puedas deducir los intereses de una sola casa te impide adquirir vivienda, y eso ya es como un poco la distorsión de la realidad, ¿no? Pues en ningún momento la norma te está prohibiendo que No. compres casa O casas. o casas, ¿no? Y es un poco la explicación que se da en la sentencia. La norma en realidad está cumpliendo un ejercicio constitucional establecido en el artículo 4 constitucional, que palabras más, palabras menos, la Constitución dice que todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, y que el legislador o el Estado está obligado a procurar que se cumpla con este deber, ¿no? Y que será el legislador quien, a través de las leyes, con un amplio margen, obviamente la Constitución nunca señala o no debería señalar normas específicas, porque hay veces que sí, no señala la política fiscal ni la política tributaria de la Constitución. Lo que dice es: tú, legislador, a través de tus leyes determinarás cómo se va a garantizar este derecho o cómo se va a fomentar. Y un poco lo que dice esta sentencia es eso.
Mira, en ejercicio de la obligación que impone el artículo 4 constitucional al Estado de procurar que las personas accedamos a una vivienda digna y decorosa, una de las opciones que utilizó el Estado fue fijar una deducción en la que te permite deducir los intereses de la casa en la que vas a vivir, ¿no? Entonces es, mira, como bien lo dices, como yo no te puedo dar una casa, como yo no te puedo construir una casa y no te la puedo regalar y no puedo decir, bueno, todas las personas en México van a tener una casa construida por mí que les voy a regalar, lo que sí puedo hacer es darte facilidades para adquirirla. Entonces, como yo sé que la vivienda es muy cara en México, y además si nos movemos en las entidades federativas, lo que aquí en la Ciudad de México puede costar 6 millones y es un departamento miniatura, a lo mejor con eso al interior de la República, en algún otro estado, te compras una casa de 2 pisos, ¿no? Vaya que sí. Entonces, procurando, viendo lo que cuesta la casa, temas inflacionarios, la situación de pobreza, si los sueldos o no alcanzan a las personas, lo que puedo hacer es ayudarte a que la adquieras. ¿Cómo la voy a ayudar? Mira, los intereses reales, lo que la ley dice como intereses reales, son los intereses que pagamos en el banco todos, ¿no? Por cualquier crédito personal, hipotecario, por cualquier crédito al salario que tengamos. Entonces, los intereses que tú tendrías que pagar, pues, son altísimos, ¿no? Para que el banco te financie un crédito hipotecario, te cobran pues, intereses bastante altos, aun por muchas tasas preferenciales que se tengan. Y es una parte del ingreso Considerable, de del ingreso del que ya es lo que te ingreso. gastas, ¿no? Sí. Hace rato decíamos, o sea, ¿cuál es el ingreso que constituye el impuesto? Pues lo que te sirve para tus dulces, ¿no? Lo que te queda. Bueno, y si fuera para los dulces, Ojalá. pero no, es que, no, pero es que ahí viene mi pregunta, porque puede ser para los dulces, puede ser para ir al cine, puede ser para ir de vacaciones. A lo mejor Claro. eso no necesariamente está vinculado o no de manera tan directa o tan estrecha con el ejercicio de un derecho humano, pero el pago de hipoteca sí. Sí, ¿en dónde voy a vivir, no? Voy a vivir siempre con mis papás. No, bueno, o sea, te- la Constitución dice, tienes un derecho a la vivienda. Bueno, Exacto. ¿cómo le hago? Entonces, ¿Cómo le hago? como yo he estado, no tengo dinero para construir casas para todos, te facilito el acceso a la vivienda. Yo sé lo que cuesta adquirir una casa, yo sé lo que tienes que pagar, yo sé que quizás tu sueldo no te alcanza para pagar 25 años de hipoteca, te voy a dar chance de deducir los intereses para que tú te animes a comprar casa para facilitarte el acceso. Y eso es un poco lo que dice la sentencia. Finalmente, el artículo 151, fracción cuarta, esta deducción se erige como una posibilidad del Estado de facilitar el acceso a la vivienda que por disposición constitucional está obligado a garantizarte. Oye, una posibilidad, dices. Ya. Se hace magia, Miguel, se hace lo No, que no, se no, puede. pero lo planteas como algo que el Estado tributario puede, pero a la vez que puede, pues también no puede. O sea, si lo quitara, por ejemplo, ¿sería inconstitucional si quita esta deducción? Eh, Yo creo que ahí se entraría en un debate justamente porque por la Corte, antes de esta sentencia, ya había calificado esta deducción como no estructural, ¿no? Como que no es necesaria. Que ese es un Yo, problema. Esa pero Juan clasificación Jaime es un decía algo problema. importante en temas de progresividad y no regresividad. Yo lo que diría es, no lo sé, estoy especulando y posiblemente pueda quitarla siempre y cuando haya otra medida que sea progresiva y que haga que quitar esto no sea regresivo, ¿no? Pero eso es muy difícil. A la luz del estándar de los derechos fundamentales, quitar algo que ya, o sea, digo, en temas de progresividad y no regresividad, muy básicamente lo que se trata es, si tú ya tienes un piso mínimo, por muy mínimo que sea, aunque sea muy malo, o sea, si tu servicio tus prestaciones de salud son malísimas, pero es eso pero lo que las tienes. tienes, Claro, ¿no? correcto. Entonces, tus prestaciones de salud son malísimas y alcanzan a 10 personas. Ah, es que yo ahora voy a hacer una súper buena para 5 personas. No, no puedes hacer eso, porque la anterior era mala, pero alcanzaba a 10, medianamente a 10. Tú ya no puedes decir, bueno, pero ahora voy a garantizar a 5. Ese es el problema muy básico, lo estoy bajando muchísimo con la prohibición de regresividad, ¿no? Entonces, si tú ya tienes una medida que dice, bueno, a todas estas personas que quieran adquirir casa les voy a dar el beneficio, me cuesta mucho trabajo pensar en cómo quitándola vas a dar algo mucho más benéfico a la misma cantidad de personas que ya alcanzaba la medida y con el mismo beneficio. Pero bueno, habría que ver qué magia hace, ¿no? El Estado. La- Juan Jaime, pero voy al mismo tema. Estamos hablando del ejercicio real, fíjate, Ujú. no del ejercicio teórico, no de una concepción académica del derecho a la vivienda. Si queremos que la gente tenga vivienda, tenemos que dar este tipo de apoyos. O sea, no es algo menor. No. Si a un trabajador
le cuesta el 30% de su ingreso el pago de intereses hipotecarios y el Estado no lo apoya con el carácter deducible de eso, y al contrario, lo considera dentro de la base gravable de la declaración anual, pues yo no sé qué tipo de política, deja ya de política fiscal, de política de apoyo al ejercicio del derecho de vivienda, De acuerdo. está llevando a cabo. Sí, mira, yo la verdad, a título personal tengo que decir que esta clasificación de no estructurales y estructurales me parece muy buena en su momento, pero tiene que ser repensada. Fíjate. Porque ahí es está. una clasificación y una categorización que está pensada en términos binarios completamente opuestos, y entonces te lleva pues a opuestos con conclusiones totalmente antagónicas y aparte totalitarias. Es decir, si no te lo tiene que reconocer el Estado, pasamos a que esto es un beneficio y básicamente te lo puede quitar. Yo tengo mis dudas de eso. Creo que hay reconocimiento de deducciones que sí pueden ser absolutamente no estructurales, es decir, beneficios. Y el ejemplo más sencillo son los donativos. Creo que un donativo sí es una deducción completamente no estructural, Sí. o sea, que es un beneficio que da el Estado para incentivar que las personas aporten a otras personas bajo un criterio de solidaridad, y entonces el Estado te reconoce y te permite que ese ingreso también lo deduzcas de tu ingreso fiscal. Ok, me parece que ese es un ejemplo totalmente no estructural. Sí. Pero yo tengo dudas, honestamente, de que en esta categorización totalmente antagónica y en términos de opuesto de no estructural y estructural, entren todos los conceptos del 151. Tú ahora ponemos sobre la mesa el tema de la vivienda, hay temas de salud, y, y es que pensar primero que esto tiene un revestimiento constitucional completamente distinto porque se relaciona con un tema de derechos humanos. Es que, por ejemplo, por ahí me hace mucho Ujú. sentido el ejemplo que pones de los donativos. Exacto. Los donativos no, A eso yo le pero, llamaría pero puramente no estructural. puramente, pero vivienda, educación, salud, Y que además hay que decirlo con todas sus letras, yo tengo dudas de que esto no se relacione con el ingreso. correcto. Quizá no, Claro. no en términos de necesidad, pero el término de necesidad lo sacó la jurisprudencia de la Corte a partir de la fracción, bueno, ahora es creo la fracción primera del 27 de la ley del impuesto sobre la renta, pero eso es un requisito de ley. La ley dice, serán deducibles, y dice fracción primera, aquellos gastos estrictamente indispensables. Es un requisito de ley. No podemos construir un principio constitucional A raíz de la ley. a través de lo que dice la ley, a través del análisis de la estricta indispensabilidad del gasto para vincularlo con la generación del ingreso. Yo creo que muchos de estos conceptos sí se relacionan, no en términos de necesidad, pero sí de manera indirecta. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, ¿qué pasa con todas las personas que trabajaron en home office durante el criterio de la pandemia? Claro. ¿No invirtieron en luz, en agua, no pagaron su Internet. casa, internet? No Sí, fue sí, bueno, necesario en alguna medida para la generación totalmente. de su ingreso, aun cuando estaban bajo un régimen de salarios. Yo creo que esta categorización, y lo digo de manera muy respetuosa, fue absolutamente útil para la Corte en su momento, Sí. pero tiene que ser repensada. Que además, perdón que te interrumpa, Juan Jaime, pero en abono a lo que tú dices, pues es una categoría que se creó antes de las reformas del 2011. Totalmente. Entonces, tenemos una estructura constitucional completamente distinta de cuando se pensaron estas categorías. Entonces, ya empieza a chocar con la realidad que tenemos ahora de análisis de derechos. Y por eso es que yo te decía, vinculándolo con ejemplos como salud, educación, vivienda mismo, etcétera, que me parece que sí entraría en el ejercicio efectivo del derecho, no académico, no teórico, este deber de fomentar condiciones reales de acceso. O sea, al final del día, déjame, te lo pongo como decíamos al principio, esos intereses que tú pagaste por tu crédito hipotecario ya no están en tu bolsa. Claro, podríamos decir, bueno, pero te lo gastaste en dulces o no te lo gastaste en dulces. Sí, pero una casa no son dulces. No, no. Una casa no es ir al cine, no es ir a ver un partido de fútbol de no sé qué. O sea, es algo absolutamente indispensable. Tan es así para el proyecto de vida de una persona que las constituciones lo reconocen como derecho fundamental. Ahí es donde creo que hace sentido elevar un poco el escrutinio por parte de un tribunal constitucional. Estoy totalmente de acuerdo, que además claramente es una política que fomenta, o que debería estar ahí para fomentar en términos reales el acceso efectivo a la vivienda. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, porque además, cierto es que habla de intereses reales, pero los créditos hipotecarios generalmente tienen erogaciones más allá incluso del propio interés real, porque se integra
los intereses del CAT, pues por una serie de cosas que cobran las instituciones crediticias, incluyendo comisiones, Sí. seguros, que no entran dentro del concepto deducible. Es decir, adquirir una vivienda es caro y es más caro de lo que cuesta la simple vivienda. Y si la adquieres con financiamiento bancario, bueno, se te dispara el costo. O sea, Totalmente. porque decía Jazmín, bueno, un departamento aquí en Ciudad de México, un departamento pequeño que te cuesta no sé cuántos millones, etcétera. Sí, pero súmale el costo del financiamiento. Claro. O sea, no es el costo de la vivienda solamente, Sí, sino ya el no te costó 2 pesos, te Claro. costó 10. Pero incluso si fueran esos tantos millones que citaste, al final lo que terminas pagando Sí, es claro. más. Y pero justo el problema es un poco lo que comentaba Jazmín, de que la categorizó como no estructural. Por eso yo Sí, insisto sí. en la necesidad de repensarnos esta categorización en términos totalmente antagónicos, totalmente binarios, porque nos llega a conclusiones donde a lo mejor hay una serie de grises. ¿Cuántas veces hemos dicho no todo es blanco y negro? Pues así, no todo es blanco y negro en las deducciones, no todo es estructural o no estructural. Yo creo que hay una gama ya de política fiscal en términos de deducciones, hablando de figuras aminorativas de la carga tributaria, entre el extremo de lo que es estructural y que se tiene que reconocer porque es lo que ya hemos expresado, y lo puramente no estructural. Poníamos el ejemplo de los donativos, ¿no? Sí. Que además, cierto es que, por ejemplo, donativos sí han servido como mecanismo para erosionar bases gravables, etcétera, y podemos entrar en otra cosa. Hay una gama de grises en medio, ¿no? Que necesitan un control constitucional y una aproximación distinta, que ya no pueden quedar así, porque si metemos esto como no estructural, hicimos es beneficio, se puede quitar, ¿no? Y ya, pero ¿qué tan beneficio es? O sea, Claro. es un beneficio, pero sí inmerso en una política de Estado de reconocimiento y aparte revestido de una serie de derechos constitucionales de las personas. Estamos hablando de personas físicas, ni siquiera personas físicas con actividad empresarial, personas físicas bajo el régimen de salarios, que claramente es es la gente que más aporta, porque el fisco retiene sus contribuciones a partir de los salarios que le paga. Los famosos contribuyentes cautivos, Los ¿verdad? Sí, contribuyentes sí o sí cautivos, pagas sí o impuestos. sí pagas impuestos, ¿no? Y que además, pues es que justamente está hablando del grueso de la población. Sí. Régimen de salarios, no son personas con actividad empresarial, no son empresas, es justamente donde el Estado debería enfocarse. Pues ahí está, ahí está. Y donde también los tribunales tienen que sacar la lupa, ¿no? Y echarle el ojo ahí. Bueno, déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis sobre el amparo directo en revisión 4746 diagonal 2021 y la política fiscal de deducciones del Estado mexicano en relación al ejercicio del derecho fundamental a la vivienda. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar la conversación, el análisis, el debate también, por qué no decirlo, con nuestros invitados sobre este amparo directo en revisión, el 4746-2021 y la política del Estado mexicano en relación a las deducciones fiscales. A ver, Jazmín, un poco la cuestión era, y incluso en la sentencia se cita la exposición de motivos de reformas a la ley del impuesto a la renta, etcétera. ¿Puede operar esta deducción respecto de una vivienda o de más viviendas que se requieran? Por ejemplo, tú misma lo decías, una persona tiene una vivienda habitual, pero de pronto por necesidades del servicio, por el tipo de trabajo que hace, adquiere una segunda vivienda o eventualmente una tercera o una cuarta vivienda en otro lugar del territorio nacional. ¿Entraría la posibilidad de aplicar deducciones o no? Creo que ese es en parte el fondo del tema, ¿no? Mira, aquí lo que la sentencia dice a la luz de cómo se propuso el argumento y se hace una interpretación que a veces ya está muy de moda, que la interpretación conforme, la interpretación pro persona, pero hay otros tipos de interpretaciones que aún existen, ¿no? La gramatical, la auténtica. Entonces aquí se acude a los antecedentes legislativos, cómo se generó esta norma. Recordemos que la ley de impuesto sobre la renta que tenemos ahorita abrogó una que se llamaba igual, ¿no? Ley del impuesto sobre la renta, pero la cambió totalmente. Entonces aquí se acude a lo que ya había analizado esta Suprema Corte con el anterior artículo 176, que es el equivalente al actual 151, y la redacción del anterior artículo, la original era muy parecida a la del 151 que está ahorita, y la segunda redacción, la voy a leer, dice, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación. Entonces, aquí la sentencia hace una interpretación incluso gramatical, ¿no? Como el adjetivo posesivo que significa de su casa habitación y se termina o se decanta por decir
es una sola casa, la casa en la que vives, ¿no? Aquí creo que también... En singular, digamos. Exactamente. Su casa habitación. Sí, como digo, dicho muy redundante, pero suyas de él, ¿no? O sea, su casa suya de él, una sola casa. Entonces, aquí, esta es la propuesta que hace la sentencia. Ahora, a la luz de lo planteado, me parece que escaparon varias cuestiones que se pudieron haber argumentado, ¿no? No quiero yo dar aquí tips, pero me parece que hay varias cuestiones que se tienen que analizar de esta norma, ¿no? Lo primero es el tiempo. ¿Qué tal que yo termino de deducir una casa? Yo compré una casa y ya la deduje, pero mudé mi residencia. No pensemos en dos residencias al mismo tiempo. Mudé mi residencia por el mismo motivo de trabajo, y pues yo ya vendo esa casa o la mantengo como inversión para rentarla, por lo que sea, y ahora necesito adquirir una segunda casa. ¿Cuántas veces en el tiempo puedo ejercer mi derecho? Si yo ya compré una casa, ¿ya solo esos impuestos puedo deducir o puedo deducir en subsecuentes si se termina ese crédito? Esa es una posibilidad que no está analizada en la sentencia. Otra es el tope, ¿no? Porque la Sí, norma, tiene un límite, ¿verdad? exacto, la norma topa la posibilidad de deducir en un concepto que se llaman unidades de inversión, coloquialmente las conocemos como UDIs. UDIs. Y entonces lo que dice es, siempre que el monto del crédito no exceda tantas UDIs. Entonces, ¿qué pasa si yo excedí, deduzco nada más hasta antes del tope y el exceso ya no puedo? Son estas cuestiones argumentativas que, bueno, el caso no da para eso porque no están propuestas, pero que me parece que se puede analizar la constitucionalidad de la norma a la luz de otros argumentos. Sí. Entonces, por como está planteado aquí, se dice, la norma está construida para una casa habitación. ¿Por qué? Pues porque el derecho a la vivienda, digamos, el Estado se obliga a garantizar que tengas dónde vivir, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo estirar la liga para que tengas 2, 3, 4, 5 casas, ¿no? Entonces, a la luz de cómo está planteado, se dice, es solo una casa. Pero no está analizado todo este abanico de posibilidades que te estoy planteando ahorita, ¿no? Si una vez finalizado eso ¿cómo se llama? Puedo comprar otra casa, o a lo mejor puede ser ya de materia probatoria, ¿no? Yo necesito estas dos viviendas, porque también tenemos que pensar el otro caso, ¿no? Pensando en la realidad de la población o de la mayoría de la población mexicana, ¿cuántas personas tienen la posibilidad de adquirir dos viviendas simultáneamente, ¿no? Y no caer en los extremos de, pues habrá quien quiera deducir también su casa de fin de semana. Quienes tengan posibilidades de adquirirla, bien por esas personas, pero está diseñado para garantizar que tengas donde vivir, no el esparcimiento. Ya es otro derecho fundamental, el libre esparcimiento y todo eso, pero a la luz del derecho a la vivienda, ¿cómo garantizo que tampoco se estire tanto la liga, ¿no? Y creo que aquí también es un tema a reflexionar pues cuántas personas en realidad están en posibilidades de adquirir dos casas simultáneamente. Y creo que ahí es donde el tope de las UDIs, pues quizás es lo que quiere ayudar, ¿no? Pero también el tope no toma en cuenta pues las zonas geográficas y cuánto cuesta la casa en distintas zonas geográficas. Que es muy variable. En la República de Exactamente. México es lo que ustedes decían, ¿no? O sea, no es lo mismo. Aquí Ciudad de México es una cosa verdaderamente fuera de toda proporción, fuera de toda sensatez, pero en el interior de la República, pues te puedes comprar con el mismo monto una casa muy, muy, muy cómoda, digamos, muy grande, etcétera, ¿no? Ahora, Juan Jaime, un poco el argumento que ahorita Jazmín nos está planteando no cae en eso que decíamos, ¿por qué tomas en cuenta la ley para determinar el alcance del ejercicio de un derecho humano? Porque la ley del impuesto a la renta dice su casa habitación, la suya de él, decíamos, sí, pero pues, sí, pues el legislador dirá lo que sea, pero el ejercicio de mi derecho a la vivienda puede ser en una casa o en dos casas, o en una casa y un departamento, o en una casa en el interior de la República y uno en la capital, o sea. Sí, entramos en muchos diseños de proyecto de vida incluso, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad, proyecto de vida, tipos de familia. Las familias Claro. a veces no siempre están en una misma casa. Es decir, si hay elementos externos que pueden ser ponderados y valorados, no es el alcance de la sentencia. Ya Jazmín también dijo que a lo mejor pueden ser temas probatorios, pero cierto es que el problema, y justamente ese es el tema, seguir considerando esto como un beneficio puro y duro. Claro. Porque si nosotros seguimos considerando como, de hecho, en el engrose, no recuerdo ahora el número, pero cuando se hizo la categorización sobre
deducciones estructurales y no estructurales, no solo se le llama beneficios, se le llama gastos fiscales y además se emplea la acepción, si no mal recuerdo, concepciones graciosas, es decir, casi Imagínate. es una bondad estatal, La dádiva gracia es del una, Estado. exactamente la dádiva del Estado, que lo puedo entender, como yo decía, en deducciones absolutamente no estructurales, como los donativos. Pero yo sigo insistiendo en la manera de repensarse esta categorización porque nos lleva a un extremo de considerar esto como una concesión graciosa. Y yo tengo mis dudas de eso. Las propias deducciones, incluso que aquí se postulan, en este caso los intereses reales para adquisición de vivienda, están limitados por el propio artículo que ya comentaba Jazmín, por ejemplo, en un límite de UDIs, además a una sola vivienda. Y aparte no hay que olvidar que en términos de deducciones personales, el propio 151 tiene un tope sobre todas las deducciones estructurales. 15% del ingreso anual de personas físicas o 15 salarios mínimos elevados al año, si no mal recuerdo. Es decir, sumando todas tus posibilidades de deducciones, gastos médicos, colegiaturas, intereses reales. De todas maneras, el límite deducible anual para personas físicas por régimen de salarios en su declaración anual está igualmente topado. Es decir, están muy controlados. No está, o sea, no digo que eso está mal, pero fíjense cómo están metiendo en el mismo costal los donativos que tú puedes hacer con tus intereses reales. Porque Imagínate, participan del mismo imagínate. límite deducible, es decir, lo están Híjole, metiendo en el qué mismo buen costal. ejemplo. Pues, Todo lo que tú tengas, donativos, colegiaturas y créditos y Y intereses, gastos médicos. está topado pero por igual porque les doy un tratamiento igual. por eso yo les decía, si ameritaría una reflexión por parte de un tribunal constitucional aquellos gastos vinculados estrictamente, estrechamente con el ejercicio de un derecho humano. Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ahí, llámese educación, por ejemplo, llámese salud, en donde de repente decíamos, no, bueno, el Estado mexicano te tiene que proporcionar salud. Pues ya estará en el proyecto de vida de cada quien decidir si te vas a una institución pública de salud o si te vas a una institución privada y el Estado mexicano te tiene que apoyar fiscalmente para ese gasto que tú haces. Pero a mí me parece que poner a todo mundo en el mismo cajón, si tú te tienes que atender necesariamente en estas condiciones o tienes que ir a esta escuela y no puedes ir a otra escuela, oye, pero si la otra escuela me ofrece un mayor nivel académico o me ofrece un tipo de carrera que yo no encuentro en la universidad pública, etcétera, el Estado mexicano no te tiene que apoyar en el Sí, que además ejercicio de... déjamelo compagino con otro comentario, Miguel, porque ahorita estamos hablando de deducciones personales en el régimen de personas físicas, pero también hay que considerar que a partir de la reforma fiscal de 2013, el Estado limitó las deducciones que realizan las empresas a gastos exentos para trabajadores en materia de previsión social. También, fíjate. Fíjate. Las topó a 30%. Entonces, por la parte patronal, que es la empresa que le paga al trabajador y que también tenía conceptos deducibles, toda la previsión social también fue fuertemente limitada por parte del Estado mexicano. Muy Entonces, cuestionable, muy cuestionable. sí es una política fuerte en materia de deducciones. Lo entiendo por a lo mejor malos ejemplos que también existen en la política mexicana, donde desde luego hubo un abuso del derecho de empresas que querían deducir demasiado y entran en esquemas evasivos, elusivos sobre todo en materia fiscal. Pero bueno, finalmente habría que pensarnos si la medida tenía que ver con un problema de límite de deducciones o con un límite de control fiscal, ¿no? Ya suficientes facultades de fiscalización hay para que pague lo que tiene que pagar cada empresa. Sí. Pero está fuertemente, digamos, limitado el esquema de deducciones como para que además las personas físicas que tienen este tema de esquemas se vean pues en una concepción complicada. Y ahí la pregunta es, ¿qué hace un tribunal constitucional? Dice, pues esto el Estado mexicano lo decidió así, yo no tengo nada que aportar, yo no tengo nada que decir. Yo ya he dicho mi opinión, hay que repensarse esta categorización. A ver, Fin. Jazmín, nos quedan 2 minutos de programa, pues cuéntanos ya la conclusión, vaya, ¿es deducible solamente, o son deducibles, mejor dicho, los intereses reales pagados sobre una vivienda? Sí, finalmente la segunda sala lo que decide es, esta norma está diseñada para solo deducir una casa. Ahora, lo que resalto es, hasta ahí se quedó la sentencia, ¿no? Sí. Entonces no es que ya la segunda sala haya decidido, solo es para decir una casa para toda tu historia, para siempre, jamás. No, o sea, si lo que tú pretendes es deducir simultáneamente los intereses de 2 casas, habitación,
no se puede porque la norma está diseñada para una casa. Hasta ahí. No se pronunció sobre otros aspectos que en su momento pudieran ser objeto de discusión, ¿no? ¿Verías tú eventualmente la necesidad de que en un enriquecimiento argumentativo se plantearan casos con ciertos matices? Porque Juan Jaime está empezando a plantear un supuesto que a mí me parece muy interesante, que tú por tu situación familiar requieras 2 casas. Imagínate que estabas en un concubinato o en un matrimonio, estás pagando la hipoteca de tu primera casa y de repente sobreviene una separación o un divorcio y pues te necesitas, o uno de los dos se necesita salir, hay hijos, etcétera, pues no puedes tener 2 hipotecas. Mira, lo que yo creo es que coincido totalmente con Juan Jaime que se debe rediseñar el tema de las deducciones, la operatividad y esta clasificación estructurales y no estructurales, y que el problema al que nos enfrentamos como Tribunal Constitucional es, no olvidemos que esto es materia fiscal y tributaria, que es materia administrativa y es estricto derecho, Eso sí. ¿no? Entonces, y creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, para que la Corte pueda llegar a este replanteamiento o esta necesidad, necesitamos que lo propongan. Sí. ¿No? En este tipo de materias. Habrá materias en las que no, habrá materias en las que hay suplencia de la queja de manera absoluta, y vaya, no pasará nada. Pero por lo que hace a materia tributaria, se necesita el argumento. Entonces, aquí un poco también la invitación es si se ve que la Corte necesita, pues quizás actualización en la manera en la que clasificó las instituciones jurídicas o repensar los diseños jurisprudenciales que se han hecho en razón de que quizás ya no son técnicamente útiles o no son precisamente modernos a raíz de la reforma en derechos fundamentales, pues aquí la invitación es un poco a la parte, a las partes en litigio que lo propongan, ¿no? Finalmente, habrá veces que la Corte se empeñe en sostener un criterio, pero un buen argumento te puede llevar totalmente a rediseñar un tema jurisprudencial, ¿no? Lo hemos visto en materia de derechos humanos. Creo que se ha avanzado muchísimo, sobre todo en DESCA, ¿no? Jurisprudencialmente, pero pues sí necesitamos o sí depende, en este caso que es materia administrativa, sí necesitamos que se plantee. Si no se plantea, pues por muy buenas intenciones que se tengan, estamos acotados por la ley de amparo, ¿no? Ahí está la invitación. Jazmín Monilla, Juan Jaime González, gracias. Gracias a ambos por ayudarnos a entender este importante pronunciamiento de la Corte y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.